esta charla del Tratado del Paisaje Español, el tomo 3, que trata de los espacios naturales. Y dentro de esa charla, la lección 8 trata de Castilla y León. Hemos visto ya 3 lecciones de León, 2 lecciones de Palencia, 3 lecciones de Burgos. Luego hemos visto Zamora y ahora vemos Valladolid. Estamos en la lección número 11. Trataremos de los Montes Torozos, del Cerrato y del Esgueva. Fijaros, este es el plano de las protecciones que ahora mismo tiene Valladolid. Valladolid posee, como veis, muy poquitas protecciones. Fijaros que es la región más vacía que estamos viendo de las que estamos estudiando. Fijaros que tiene la Reserva Natural de Castronuño y las riberas del Duero, que tiene 8.420 hectáreas, con el LIC suma llega a 8.527, en un paraje bellísimo, pasado Tordesillas, cuando ya el Duero gira hacia Toro. Eran unas antiguas dehesas, hay topónimos que hablan de grandes robledales en el terreno. También tenemos el LIC Montes Torozos, que recordáis que era un LIC que lo estudiamos ya en Palencia, era un LIC de 23.000 hectáreas, pero a Valladolid le corresponden solamente 11.000 hectáreas que están repartidas en la zona de Peñaflor, toda esta zona grande, en la zona esta, frontera ya con Palencia. Al final tenemos unas 11.000 hectáreas entre el río Sequillo y el Pisuerga, en los famosos Montes Torozos. Luego tenemos el LIC del Cerrato, recordáis que también era un LIC grande de casi 12.000 hectáreas, pero que en Valladolid solo le corresponden 1.800 hectáreas, que es estos que llegaría el Cerrato, podríamos decir, llegaría hasta Cabezón y Santovenia, entre el Pisuerga y el Esgueva. Luego tenemos el Carrascal, el LIC del Carrascal, al sur del Duero, con 5.420 hectáreas, justo en el término sobre todo de Quintanilla. Y luego tenemos muchos LIC en áreas acuáticas. Es lógico porque Valladolid, como veis, es realmente el centro de Castilla y de León. Es una situación privilegiada. En ella llegan los grandes ríos, llega el Duero, llega el Pisuerga, llegan los ríos, el Cega, el Adaja, el Trabancos, llegan los ríos de todo el sistema central. Por eso es una región que ha sido unas tierras muy fértiles, muy deforestada, como corresponde a esa situación tan privilegiada, y luego que tiene muchas áreas acuáticas realmente, al tener tantos ríos y tantas pequeñas lagunas. Así que tenemos las lagunas de los Oteros, ya en la frontera con Palencia y cerca de León, de 900 hectáreas, estaba muy cerquita de Sahagún ya. Recordáis cuando hablábamos de los corredores del sur de León, en un intento de unir los páramos, los bosques de los páramos, desde Sahagún al extremo occidental de León. Qué importante era este corredor del CEA. Luego tenemos los salgueros de Aldea Mayor, de 1.181 hectáreas, los humedales de los Arenales, de 3.286 hectáreas, y las lagunas de Olmedo, de 1.225 hectáreas. Además tenemos las riberas del Cea, del Pisuerga, del Duero, del Duratón, del Cega, del Adaja, con aproximadamente 1.350 hectáreas, como veis muy poquito. Al final la suma de estas reservas naturales que tenemos, estas y las que hemos visto, serían unas 1.300, supone, un 1% del territorio, tan solo. Y si le sumamos los LIC, todos estos LIC que hemos visto, tendríamos 34.761 hectáreas, un 4,28% de un territorio de 811.100 hectáreas, probablemente la cifra más baja de España. Y como veis, Valladolid está absolutamente desprotegido. Y cuando uno ve este plano da la impresión que es una tierra absolutamente desértica, sin manchas forestales. Y vamos a ver que no es cierto. Porque si uno realmente hace este plano, que es mostrar la verdadera realidad de Valladolid, fijaros que es muy diferente. Mirad,
Aún quedan en los Montes Torozos, recordáis que teníamos estos 3 pequeños pedazos del lic de 11.000 hectáreas. En los Montes Torozos, fijaros que aún quedan muchos restos de antiguos bosquetes, que están aislados efectivamente. Y a ello podemos añadir todas las cuestas y los barrancos que descienden desde los páramos, todos estos espacios estrechos, esbeltos, que van acompañando los arroyos, los ríos, y que van descendiendo desde los páramos. Lo mismo nos pasaría en el Cerrato. Este es el límite del Cerrato, donde también hay mucho más de lo que aparentemente es el lic, muchos más espacios boscosos, porque llegaríamos hasta Cabezón, como he dicho antes, y hasta Santovenia. Y también nos pasa lo mismo a lo largo del Esgueva. Fijaros, estas lenguas tan largas son las cuestas, los barrancos que descienden de los páramos. Pero sobre todo hay algo que no aparecía en el plano anterior. Recordáis que aquí estaba el Carrascal, en Quintanilla, pues no aparecía en el plano anterior todos los inmensos pinares, maravillosos pinares de Valladolid. Fijaros que van desde Medina hasta Bahagón, aparecen los pinares, los maravillosos pinares. Avanzan también hasta el Duero, enlazando con el lic del Carrascal de Quintanilla al este, y siguiendo la orilla sur del Duero, realmente llegan hasta el lic de Castronuño, hasta la reserva de Castronuño que hemos visto antes. Es decir, realmente los pinares son el elemento de unión al sur del Duero de los grandes lics y llegan hasta la frontera con el sur. También tenemos restos de vegetación en todos los barrancos del Duratón hasta llegar a Peñafiel. También tenemos restos de vegetación en el Trabancos, también en toda la zona, en el entorno de Alaejos, que llega hasta el sur de Castronuño, y también hay restos de vegetación, como os he dicho antes, en el entorno del Cea, en ese importantísimo corredor que puede ir por la frontera de Palencia, de León, de Zamora, importantísimo corredor porque llega a unir los restos de las antiguas vegetaciones de los páramos de este a oeste. O sea que, como veis, la realidad de Valladolid es diferente a la que reflejan sus protecciones. Vamos empezando a hablar de los Montes Torozos. Los Montes Torozos cuentan las crónicas que fueron unos bosques realmente impenetrables. Y la toponimia lo indica. La toponimia habla de carrascales, de robledales, de montes, continuamente hablando de montes, refiriéndose a zonas de gran vegetación. Era la gran reserva de bosques y de caza entre la tierra de Campos, deforestada desde mucho tiempo antes, y las riberas del Pisuerga y del Duero. Hoy, por desgracia, los Montes Torozos están prácticamente deforestados, casi en su totalidad. ¿Para qué? Han dejado paso a suelos agrícolas muy pobres en lo alto de los páramos. Y nos preguntamos, ¿cómo sería hoy la provincia de Valladolid? ¿Cuánta pluviometría poseería la región? ¿Cómo habría cambiado su paisaje, su humedad, su erosión, si no se hubiesen arrasado los Montes Torozos? Nos preguntamos qué hacer para recuperar los torozos. Contamos con un lic, como hemos visto, un lic muy pequeñito, partido en 3 ámbitos. Pero fijaros que hay restos de bosques entre ellos. Avanzando este lic, fijaros que hay restos de bosques al sur de Urueña que llegan a cruzar la Nacional 6 hasta Tiedra, hasta Castro Membibre. Hay restos de esos bosques que no han sido protegidos por el lic, que llegarían aquí a San Cebrián de Mazote, hasta Dalia, que descienden hasta el monte San Lorenzo. Descubrimos aquí también en el río Hornija, en sus cuestas, sus barrancos, restos de vegetación que también cruzarían la Nacional 6 hasta Casasola, hasta llegar a la zona que habla de antiguos robledales, el Rebollar, en San Román de Hornija, que enlazaría con las dehesas de la zona de Castronuño, que ya están protegidas. Fijaros que también aparecen en todos los barrancos también de Lontanija, que es este pequeño arroyo, llegaría desde Villanubla hasta Torrelobatón, en todos los bordes hacia Bercero, llegando hasta Tordesillas,
Simancas, Zaratán, Fuensaldaña, hasta Cigales, Trigueros, Corcos, Cubillos. Y todo este territorio tiene bosques en sus cuestas, en sus barrancos, y no forma parte de ningún LIC, no ha sido protegido. También en el entorno de Peñaflor. Fijaros que también aquí, en toda la zona de Villalba, de los Alcores, hasta la Mudarra, hay muchos restos de bosquetes muy densos, hasta Monte Alegre, también en el borde de Medina de Río Seco. Fijaros desde Monte Alegre al sur de Medina hasta Castromonte, hasta este LIC, hay bosques en sus barrancos, y aquí como veis hay una zona más densa, hay manchas aisladas al este de San Lorenzo, del monte San Lorenzo. Es decir, fijaros que hay muchos restos de bosques aislados en los barrancos. Y por supuesto, aquí están las zonas deforestadas que se deforestaron para lograr los cultivos de los páramos, que no son unas tierras tan fértiles ni tan buenas como las del fondo de valle. Aquí tenéis el LIC actual y los bosquetes que realmente aún quedan. Entonces nuestra propuesta, como habéis visto en otras lecciones, es no ya llamarlo LIC. Creemos que la palabra LIC o ZEC no significa nada para el gran público. Habla de zona de especial conservación, pero ¿qué es una zona de especial conservación? Sí, indica sin duda un valor, pero creemos que la protección que tienen esos LIC y esos ZEC es una protección importante. Puede ser la misma protección que le dé un parque natural. Y la palabra parque natural evoca en la ciudadanía, en la gente normal, la presencia de algo muy valioso. Atrae el turismo, da prestigio a la región. Por eso nosotros preferimos que estos ZEC pasen a ser parques naturales, con las adaptaciones que sean necesarias. Proponemos, por tanto, dar entidad a este LIC roto de los Montes Torozos, a todos los bosques que aún quedan, creando el parque natural que contaría con los LIC actuales y salvaguardaría todos los restos de bosques que hemos visto en los barrancos, en las cuestas, en los páramos. El parque natural iría desde Villavelliz, saltando la Nacional 6, por Burueña, a Valdenebro, sur de Medina de Río-Seco, hasta llegar a Monte Alegre y Ampudia. Y por el sur iría por San Cebrián de Mazote, norte de Barruero, norte de Peñaflor, incorporando el monte de Peñaflor, el LIC de Peñaflor, iría al norte de Mucientes ya, llegando ya, incorporando este otro LIC, este trozo del LIC, al norte de Cigales, Corcos, Trigueros y Cubillas. Es decir, como veis, el espacio rayado es el espacio que se incorporaría. Fijaros que ha incorporado zonas agrícolas que podrían o bien mantenerse como zonas agrícolas o, como vamos a ver luego, poco a poco ir siendo adquiridas para ir logrando la cohesión de los corredores. Lo vamos a ver enseguida. Fijaros que este parque natural no ha capturado todos los Montes Torozos, se ha quedado en las zonas donde aún queda una vegetación más densa, hasta el río Hornija, podríamos decir, y estaría en 60.000 hectáreas. Aquí tenéis los actuales LIC y la ampliación. Fijaros que ya estamos hablando de una cifra interesante, 60.000 hectáreas ya da entidad a los Montes Torozos. Y si además es un parque natural, alguien puede decir, realmente no tiene entidad de parque natural. Bueno, en Navarra, por ejemplo, un lugar muy parecido a este, muy deforestado, pero mucho más erosionado, dio origen al famoso Parque Natural de las Bardenas Reales, que es un paraje de una enorme belleza, pero que realmente está absolutamente deforestado. Este tiene mucha más vegetación. Al final es tenemos los santuarios de la Santa Espina, al final es dar entidad, dar nombre, dar límites a un territorio que puede ser un paraje realmente privilegiado. Fijaros que además estos 60.000 hectáreas se unirían a lo que habíamos propuesto del Parque Natural de los Montes Torozos de Palencia, que iba desde Ampudia hasta Monzón, Musca, hasta el Pisuerga, en Astudillo, y que también había unido LIC, estos eran los LIC que había unido, también muy fragmentados, de los 23.000 hectáreas del LIC, aquí teníamos 12.000 hectáreas, era un caso muy parecido a Valladolid. Fijaros que aquí hemos dejado grandes vacíos agrícolas, pero al final, uniendo los bosquetes, se había logrado alcanzar nada menos que las 60.000 hectáreas. Es
Es decir, que unidas a las 60.000 de Valladolid tendríamos ya un parque natural de 120.000 hectáreas. Pero es que además recordáis que este LIC de Montes Torozos no estaba aislado, quedaba unido por el corredor del Odra y por Hornazuelas, los ríos que vienen de Burgos, que eran estos corredores, que al final acababan teniendo unas 25.000 hectáreas. O sea que estábamos hablando ya de un parque de más de 120.000, de casi 145.000 hectáreas. Es decir, estamos tratando de dar entidad a los Montes Torozos. Pero otra posibilidad sería, en un futuro, fijaros, cuando se culminen los regadíos de la tierra de campos, podrán compensarse tierras de los páramos de muy poca productividad con tierras en el regadío. Podrán compensarse, en cierta manera, complementarse. Y por eso podremos ir adquiriendo las tierras de los páramos, parcelas agrícolas en los Montes Torozos. El objetivo muy lejano sería ir recuperando los Montes Torozos, primero uniendo pequeños bosquetes, dándoles cohesión como corredores y luego poco a poco dándoles más amplitud, comprando los suelos agrícolas que habrían quedado entre los corredores, ¿no? Para recuperar los antiguos bosques de los que habla la toponimia y las crónicas. Como digo, primero con diversos corredores uniríamos, luego intentaríamos unir con el LIC de Castronuño en el Duero, por este corredor del Hornija, que llegábamos a la zona del Rebollar, al Duero, a las antiguas dehesas, y también lo intentaríamos hacer por Tordesillas, por la zona de entre Velilla y Villalar, por los términos que hablan del Pinar Oscuro, en Torrecilla de la Abadesa, hay otra posibilidad de corredor. Realmente estamos rodeando el río Hornija, como veis. Aquí habríamos llegado a San Román de Hornija. O sea, tenemos estas dos posibilidades de corredor. Pero lo más importante de todo es que lo que hemos hecho es pasar al valle del Fontanija, que antes lo habíamos dejado sin tratar en todo este territorio. Es decir, continuaríamos, como veis, lo que antes nos habíamos quedado en Cigales, en este inicio del LIC, y veníamos por aquí, por la zona de Peñaflor, hasta llegar aquí, hasta este otro LIC. Pues ahora lo que hacemos es atrevernos a avanzar mucho más, yendo hacia los Montes de Toro, hacia los bosques de Toro, hasta la frontera, como veis, con Zamora, y sobre todo en el sur, todo el valle del Fontanija, que nos hace venir por estas cuestas, bordeando Simancas, bordeando Matilla, bordeando Velilla y bordeando Bercero hasta rodear y enlazar, ¿no? Dejamos este vacío agrícola del Hornija y luego iríamos poco a poco completando esos grandes vacíos agrícolas que hay. Fijaros que en esta propuesta, que es la propuesta más ambiciosa para el futuro, estaríamos hablando de 120.000 hectáreas. Como veis, ya es un gran parque natural. Los Montes Torozos habrían recuperado todo su prestigio. No cabe duda, aquí os muestro cómo sería esto que estamos imaginando. No cabe duda que el ideal sería la recuperación paulatina de los antiguos bosques, desde Medina y Río Seco hasta Valladolid. La declaración de un gran parque natural conllevaría el permitir los actuales aprovechamientos agrícolas, sin duda, pero a la vez el ir incrementando los bosques nuevos en los páramos altos, hasta poder formar masas continuas. Otro objetivo sería enlazar los Montes Torozos, como hemos dicho, con los Montes de Toro, en Zamora, y también con los de Castronuño, las dehesas del Duero, en Valladolid, alcanzando así de los Montes Torozos el Duero. En un Valladolid de grandes llanuras deforestadas y que van a ser en un futuro sin ninguna duda regadas, como Tierra de Campos, la Tierra de Medina, la Tierra del Vino, las riberas del Duero, la Tierra de Tordesillas, y que van a multiplicar su producción, no es ninguna locura ir pensando en ir recuperando poco a poco los bosques de los Montes Torozos. Se trataría primero de lograr unir los LIC, repoblando, por ejemplo, el Monte San Lorenzo, el Monte de Peñaflor, para alcanzar al sur de Mudarra los bosques de la frontera con Palencia, lo que vimos en la primera propuesta. Luego, al sur de Medina de Río Seco, por Villalón de Campos, alcanzar también los bosques de Ampudia en un corredor norte. Y luego
En una última fase se trataría de ir repoblando los montes Torozos del sur, desde Torrelobatón hasta Cigales y continuar hasta Dueñas. Y como veis, hemos hablado de 2 fases. Y ahora pasamos a hablar del Cerrato y el Esgueva. El pequeño Cerrato vallisoletano, recordar que había también un lic en el Cerrato, pero que en la gran proporción correspondía a Palencia, teníamos un lic de tan solo 1.800 hectáreas, fijaros, partido también en 3 pequeños espacios. Este pequeño cerrato y los páramos que se extienden a norte y sur del Esgueva, tanto aquí como aquí hasta el Duero, plantean un problema. ¿Qué hacer con esos pequeños bosques que quedan? Pequeñísimas manchas forestales, pequeñísimas, arbolado en las cuestas, en los barrancos. ¿Qué hacer con todos estos pequeños testimonios de lo que fue una vegetación floreciente? Como veis, tienen un dibujo complicadísimo, larguísimo. Debemos abandonarlos a su destino, como hasta ahora hemos hecho, sin ningún tipo de protección. O podríamos, en cierta manera, tratar de delimitarlos. ¿Cómo podemos proteger y dar entidad a tan pequeños residuos de los bosques? Se deforestaron todos los páramos, y se ve claramente, hasta dejar solo los bosques de las cuestas, de los barrancos o pequeños bosquetes, para obtener al final muy pobres tierras, unas tierras altas de muy poca productividad, que de ninguna manera son comparables ni a los valles. Es claro también que la vegetación de estas cuestas era hija de la vegetación que había en los páramos. Desaparecida la vegetación de los páramos, las cuestas, la vegetación de los barrancos y de las cuestas ya no podía progresar. Como veis, es uno de los problemas más difíciles que encontramos en este territorio de Valladolid. ¿Qué proponemos? Como hemos hecho en los bosques, en los montes Torozos, proponemos el Parque Natural Cerrato-Esgueva. Proponemos incorporar los LIC actuales, estos pequeños LIC, a un parque natural que proteja a su vez los restos de bosque que aún quedan en los páramos del Cerrato y del Esgueva, muy pocos, así sobre todo como todas las cuestas de los valles. Fijaros que este esencialmente, excepto algunos pequeños bosques que hay aquí, esencialmente está formado por la vegetación de los barrancos. Proponemos, por tanto, incorporar al parque, además, un primer tramo horizontal de los páramos, es decir, ese borde de las cuestas, una superficie que adquiriríamos de los suelos agrícolas, el borde de las cuestas, para repoblar allí una vegetación que al final permita ir recuperando todas las cuestas, muy poco a poco. Ellas se repoblarían por sí solas, desde la vegetación de la parte alta del páramo. Dentro del parque quedarían, por supuesto, como veis, grandes áreas agrícolas. Y en un futuro sí que nuestra intención sería, como digo, cuando la productividad de las zonas del valle o los regadíos haya aumentado, ir adquiriendo poco a poco estas tierras agrícolas para ir aumentando, incorporándolas al parque. Este parque que he dibujado, como veis, muy esbelto, muy escueto, muy roto, tendría unas 40.000 hectáreas. Pero no lo debemos ver solo, porque lo debemos ver con lo que habíamos logrado crear en el Cerrato Palentino, de mayor profundidad, donde se había logrado alcanzar el Parque Natural de los Montes del Cerrato, que tenía 60.000 hectáreas, que sumadas a estas 40.000 estamos hablando ya de un parque natural de gran entidad, de 100.000 hectáreas. Pero además recordáis que este cerrato era importantísimo por los corredores que podían unirle a la Sierra de la Demanda, a la zona de los LIC de la Almarza, de los espacios naturales de la Almarza, que iban descendiendo al norte y sur del Lerma por la Arlanza, llegando también hasta el Esgueva y hacia la ribera del Duero. Fijaros la de corredores que habían sido estudiados en la lección de Burgos, corredores que van norte y sur y que al final su objetivo es llegar al cerrato, tanto ahí en la zona central como también en la zona norte y también en la zona sur. Fijaros, en la zona de la ribera de Burgos teníamos el corredor del Esgueva. Pues bien, estos corredores tenían 10.000 hectáreas el corredor del Esgueva, que se sumaría a estas 100.000 nuestras de Cerrato Esgueva, y tenían 20.000
los corredores del norte, que se sumarían, por tanto, a estas 100.000. Estaríamos hablando, por lo tanto, de un parque natural que tendría enlaces con la Sierra de la Demanda, con las grandes zonas boscosas del oriente de Burgos, por lo cual no estaría solo. Si lográsemos repoblar, como he dicho antes, la franja de campos, la pequeña franja de los campos situados en los páramos, en el borde último antes de las cuestas, esos bosques altos recuperados repoblarían de forma natural las cuestas. Solo se perdería una pequeña franja agrícola, pero los beneficios a la larga serían altísimos. Habría mayor humedad en los valles, eliminaríamos la erosión, frenaríamos los vientos, aumentaría la pluviometría. En los páramos más estrechos, el objetivo, sin duda, es la repoblación en su totalidad de los suelos actuales agrícolas, adquiriendo las parcelas estrechas. En los más anchos, mantendríamos las fincas agrícolas cultivadas actuales y se repoblarían solo los bordes del páramo. Es un intento muy difícil, sin ninguna duda, pero posible, de tratar de recuperar los antiguos bosques de los páramos, del Cerrato y del Esgueva. Este es el dibujo que os estaba comentando. La repoblación total de los páramos más estrechos, en él se adquirirían los suelos agrícolas para repoblar con los antiguos encinares y quejigales. Hay quien dice que es imposible recuperar un robledal, un quejigal. Al final se está demostrando que el quejigal es una especie muy fuerte en repoblaciones y que permite recuperarse muy pronto, mucho antes que el encinar. Y él puede ser el que inicie esta recuperación de estos páramos. La repoblación sería solo una franja en los páramos más anchos. Como he dicho, compraríamos solo una parte del suelo agrícola y repoblaríamos solo una franja que ella misma iría repoblando con el tiempo las cuestas. Y en los más estrechos adquiriríamos todas las parcelas agrícolas. En unos años, el aspecto del Cerrato y de los páramos del Esgueva y de los montes Torozos cambiaría radicalmente. Con lo cual, aquí tenéis un poquito el resumen de lo que hemos propuesto. Las 60.000 hectáreas del Parque Natural en una primera fase de los Montes Torozos, las 120.000 en una segunda fase, llegando hasta el Duero, en Castro Nuño, y también en la zona de Ornija, en San Román de Ornija, intentando llegar hasta los bosques de Toro, los montes de Toro, en la zona ya de Zamora. El Parque Natural Cerrato-Esgueva, de 40.000 hectáreas, llegaría hasta el río Duero, uniendo estos pequeños ligs del Cerrato, pero que estaría unido, como hemos dicho, a los parques del Cerrato, que hemos dicho antes, de 60.000 hectáreas del Cerrato palentino. Al igual que Montes Torozos estaría unido a los 60.000 de los Montes Torozos palentinos, hasta los páramos de Astudillo. Y fijaros que esta sería, de momento, la propuesta de esta zona de Valladolid Central. El primer Parque Natural de los Torozos y el Parque Natural Cerrato-Esgueva, lo cual habríamos llegado hasta el Duero, para ya en la siguiente lección hablar del Valladolid del sur del Duero. Muchas gracias.